una maquinaria que implica los medios de comunicación, las encuestadoras y la compra del voto, la intimidación. Hay una medición. México tiene quizá la cultura de la ingeniería electoral más especializada del mundo. Aquí una casilla, y deberían hacer el ejercicio ahora que vienen las elecciones en el Estado de México, se los recomiendo, una casilla como la disputa política, y entonces cómo se comportan todos los partidos. Y resulta, por ejemplo, que el PRI, hoy en el Estado de México, tiene la lista de todos los ciudadanos, cuadra por cuadra. Bueno, pues eso es del listado nominal, pero saben si están afiliados, saben por quién han votado, saben por quién van a votar, saben qué religión tienen, saben qué escolaridad tienen, cuáles son sus fuentes de ingresos o si no tienen trabajo. Conocen a cada uno porque de esa manera le van llegando, porque saben que doña Chonita tiene a su tía enferma y que necesita esta tarjeta de salud, y entonces van, o sea, es una segmentación, una especialización al electorado que es interesante. Frente a esa maquinaria, frente a esos millones de dólares legales e ilegales que se están invirtiendo o que se están usando para comprar el voto, hay una fuerza política que está convocando sin repartir despensas, sin el voto corporativo, convocando a la conciencia y a la organización de la gente. Eso es Morena. Morena no es que sea la panacea, también tiene contradicciones, como el pueblo de México, como todo organismo humano y político y social, donde también, como decía aquí la compañera Sabuela, ahora se convierte como en el cemento del poder, y ahora todos quieren algo de eso, y es como la miel, ya van las abejas a ver si quedan con algo, ¿no? Pero bueno, ahí va a tener que Morena tener, para que no le suceda lo de Eva Cadenas, como Eva Cadena, pues tiene que poner filtros y controles mayores respecto. Pero bueno, aquí lo importante, y con eso cierro, es que frente a la corrupción de la clase política, frente a y a la gente corruptor, porque aquí los empresarios sí son parte del proyecto nacional. Morena considera y tiene un diálogo permanente, pero no con la gran cúpula empresarial del Consejo de Hombres de Negocios de México, ni la Coparmex, aunque se dialoga con ellos, ni el Consejo Coordinador Empresarial, porque son como la CTM, la CRO y la CROM, o sea, son corporaciones que no representan a la mayoría de los agremiados. Los empresarios, y eso que me parece importante hacer un énfasis en esto, los empresarios en este país, las pequeñas y medianas empresas generan el 70-80% del empleo, no los grandes corporativos, no los grandes nombres, las grandes tiendas. Es ese pequeño empresariado, ese empresariado mediano es el más afectado por la crisis, el más afectado por las políticas económicas actuales neoliberales que han desmantelado la planta productiva nacional. Ese es el electorado, ese es el empresariado que nosotros queremos, digamos, reivindicar. Claro, no es contra los otros, pero ese es el que nos interesa, el que genera los empleos, el que genera cadenas de producción regionales, el que tiene que ver con el mercado interno. Por eso es tan importante, y en esta reflexión sobre que a nivel internacional nos han llevado contra el modelo económico neoliberal que concentra la riqueza y el poder en el 1%, en el 99% restante también hay muchos empresarios. Entonces necesitamos recuperar, hacer ese frente nacional, interclasista, intersectorial y también intercultural, porque los pueblos y originarios también tienen un papel muy importante que jugar en este proyecto de nación. Han llevado a cabo las luchas más importantes del pueblo en otros momentos, pero han sido los últimos en beneficiados, ¿no? Entonces, yo decía que es importante en este momento el libro de Héctor Quintana, porque nos coloca en el centro con información fresca de primera mano que no es de los periódicos, qué es Morena. Y creo que es importante entender qué es Morena, porque con esto cierro, es Morena y la posibilidad de un cambio en el gobierno, abrir condiciones para que haya el establecimiento de un proyecto de nación y un cambio del sistema político, pero también del modelo económico que está destruyendo y condicionando la vida social, política de este país. Y yo felicito a Héctor, felicito a este auditorio que está lleno, que está atento, porque estamos buscando salidas. Y lo que ofrece Morena, y que está explicado ahí, no de una manera ideológica, sino de una manera académica, es convocar a la gente, a los mexicanos, a tener fe en su historia, a tener fe en sus propias capacidades
y a tener fe en la democracia. Esto es lo más importante. Frente a la violencia hay millones de mexicanos que estamos apostando por la vía pacífica, por la vía democrática, por la capacidad de hacer valer no solo el voto, sino también la participación de la gente. Muchas gracias. Gracias, Jesús Ramírez Cuevas. Este texto es una investigación, pero no es una mirada distante desde un cubículo con la frialdad que luego tienen los cubículos, también en esta facultad luego son muy fríos. Pero es un trabajo movido por la pasión por el estudio, por la política, por la historia, por el conocimiento, por cambiar el país que caracterizan al autor. Este texto, y no me voy a extender más en esta presentación, lo dice Lorenzo Meyer aquí en el prólogo. Dice: el cambio de partido en el poder que tuvo lugar en el año 2000 no llevó a una modificación sustantiva de la política en el sentido en que la definiera Harold Laswell en 1936, quién consigue qué, cómo y cuándo. Muy pronto quedó claro que eran los mismos intereses del pasado autoritario los que siguieron apropiándose, y no tanto por la vía del mercado, y sí mucho por la influencia en los corredores de poder de la llamada renta política. Fue contra este resultado decepcionante de la llamada transición política mexicana que surgió Morena. A continuación, Lorenzo Meyer, profesor emérito del Colegio de México, académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, autor de diversas obras sobre historia y políticas mexicanas. Destaco las más recientes: Nuestra tragedia persistente y Distopía mexicana, Premio Nacional de Periodismo en la categoría de artículo de fondo, Premio Nacional de Ciencias y Artes en el ámbito de la historia, ciencias sociales y filosofía en 2011. Esta es una mini semblanza de el currículum sería amplísimo, de Lorenzo Meyer. Y yo quisiera agregar, como dice Héctor en los agradecimientos, un pensador sobresaliente en este México. Es un referente para tratar de entender este país, de entender este país que está fragmentado, fracturado, dolido, devastado, y si le agregamos más y más términos, sintetiza mucho lo que sentimos hoy con respecto a la situación del país. Es una lectura imprescindible también. Los textos de Lorenzo Meyer en Reforma son una lectura imprescindible, y también es imprescindible, se hacen imprescindibles sus comentarios, sus análisis políticos en Canal 11 y con Carmen Aristegui, en el espacio de Carmen Aristegui en Internet, porque Carmen ha sido censurada y Carmen no tiene un espacio en la radio, pero tenemos ese espacio en Internet, ahora en las nuevas tecnologías, para seguir escuchando cotidianamente a Carmen Aristegui, y por supuesto la mesa política de los lunes, donde participa Lorenzo Meyer. Ahora sí, buenas tardes, ya estamos en la tarde de este día. Las presentaciones de libros a mí me parecen que son como los bautizos, son una ceremonia ahí para que el recién nacido le saque el demonio y le dicen: y renuncies a Satanás, y si renuncia, el cónsul no puede decir nada, pero alguien dice por él renuncio, etcétera, ya se verá si renuncia o no en el futuro, pero es una ceremonia. Esta es una ceremonia para la presentación de este libro, que espero realmente que vaya más allá de los 1000 ejemplares de este primer tiraje. Es bueno que haya sido de pocos para que luego se pueda poner segunda edición, tercera edición, y nada más no diga con cuántos son las siguientes ediciones, y queda eso muy bien. El libro, este es un consejo para los estudiantes. Este libro es resultado de una tesis. No necesariamente todas las tesis deben de aspirar a ser libro. En algunos momentos es necesario hacerlas rápido para ir al siguiente escalón. Y si uno se pasa mucho tiempo en una tesis donde apenas está uno en primer escalón,
no es muy recomendable, aunque sí he visto yo algunas tesis de licenciatura que han terminado en libros, no es lo normal. Las tesis de maestría que terminan en libro tampoco es lo normal, es algo raro. Entonces, en ese sentido, este libro es raro. Es una muy buena investigación que le recortó un poco. Las tesis hechas libro inmediatamente no son la más buena de las ideas, hay que rehacerlos un poquitín. El libro tiene un montón de información, más de la que el lector normal quisiera tener. Es tal la cantidad de información, Héctor se la pasó ahí sacando todo lo que venía, y sí, todos los que se interesen por el fenómeno de Morena y de este partido encontrarán información ahí. Insisto, se le pasó la mano, tienen más información de la necesaria, pero es una buena virtud. Se señalaba en las intervenciones que es un libro hecho desde el compromiso político, pero a la vez con el enfoque académico, y esto es bien importante. Nadie en ciencias sociales puede pretender ser objetivo. Todos tenemos valores, todos tenemos nuestro corazón en algún punto, y nadie puede ser objetivo, porque las ciencias sociales ni siquiera tienen conceptos que estén bien definidos. Todos los conceptos de ciencias sociales llevan una carga de valor que las ciencias físicas no tienen. Pero sí debe de ser un objetivo seguir la disciplina académica, seguir el método científico, tratar de ser lo más riguroso que se pueda, y adelante. Entonces este libro tiene el rigor y tiene el compromiso. Hay un inicio que me parece muy importante. El inicio es una biografía política de Andrés Manuel. Es la mejor manera de iniciar esto, porque para bien y para mal, Morena no puede entenderse ni puede ahora tener éxito sin la figura de líder. Todos los partidos, todos los grandes partidos en el mundo se han iniciado con un líder. No son el líder luego se convierte puede convertirse en un problema, y el problema ya lo vimos. El problema fue ese momento en que le falló la biología a Andrés Manuel, y que es el momento en que se está discutiendo la reforma petrolera, que es uno de los elementos que Héctor pone como centrales en la formación de Morena. La lucha contra la privatización. Bueno, cuando esta privatización se da, Andrés está en el hospital, entonces no pudo movilizar. Ahora, había alguien más que pudiera movilizar y hubiera podido lanzar a esa parte de la sociedad que los propios encuestólogos dicen Jesús que no les cree. Bueno, hay que creerles algo. Bueno, entonces hay una encuesta del Pew Research Center de Washington en donde se pone la actitud de la mayoría de una muestra representativa de los mexicanos en relación al petróleo, y la encuesta hecha allá en Estados Unidos dice que la mayoría se oponía a la privatización. O sea, hay una base social bien importante. No se movilizó y se privatizó, y ahora desprivatizar lo privatizado, buen desprivatizador será el que lo logre, porque esto va a estar muy difícil, aún para Andrés Manuel. Pero el punto es este: la parte central que tiene el liderazgo, que el libro abre con eso, y tiene toda la razón. Se puede empezar el libro desde otras ópticas, el estudio de otros partidos, incluyendo, por ejemplo, y está bien expuesto el de Luis Javier Garrido,
ese librazo sobre el PRI, no va la biografía de Calles. Pues ¿para qué? ¿A quién le importa la biografía de Calles en el surgimiento del PRI? Sin Calles tampoco hubiera surgido. Pero vamos a hacerla al lado y explicar otras fuerzas las que hacen ese partido. Aquí no se puede. Y aquí lo básico, lo raro, lo importante, en cierto sentido la suerte de tener un líder como Andrés Manuel, es que él nace en un estado donde no hay más que PRI, que es Tabasco. Supongo que en esta facultad ya no necesito explicar qué es Tabasco políticamente, porque todos conocen a Garrido Carvajal, que es el líder de los 1920s y 30s en Tabasco, que hizo tabula rasa de ese estado. No había más que la visión oficial, el partido oficial. Entonces uno nace en ese estado y empieza uno su carrera dentro del PRI. Pues ¿de qué otra manera la podía empezar? Pero el poder ver la base social, vivirla con los chontales, eso es importantísimo. Yo me pregunto, ¿qué líder político hoy, de los que son o los que pueden ser los que van a liderar a sus respectivas huestes en el 2018, tiene una experiencia similar, haber vivido el México desde abajo? Y no porque hubiera nacido allí. Alguien puede decir, bueno, si nació allí no tenía de otra, pero no, él fue a esa zona como parte de una estructura de gobierno, pero él quiso estar allí, él quiso vivir, no se quedó. Yo me hago cargo de los chontales porque me lo dice el gobierno federal, pero yo me voy a vivir a otra parte. Se puso a vivir allí, en esa zona, ahí llevó a su mujer y a su hijo. Bueno, pobre de su mujer, pero fue a esa zona con la familia. Entonces vive en su juventud, después de pasar por esta facultad. No fue un estudiante muy brillante, según nos dicen, pero pasó por aquí. Se fue a la Chontalpa y ahí empezó, o siguió el aprendizaje de la política hasta abajo. Y luego la parte más importante es la renuncia a esa política. Porque cuando tiene apenas unas horas como oficial mayor de Tabasco, con Enrique González Pedrero, profesor de esta facultad, director, ¿no? Director de esta facultad, etcétera, y él, siendo estudiante de esta facultad, le renuncia si no son 24 horas, son 48 horas, ¿no, doctor? Más o menos. Renuncia y se va en la noche de Tabasco, casi sale huyendo, para no ser oficial mayor. El oficial mayor es el que maneja el dinero del Estado. Qué joven, piénsenlo ustedes los jóvenes, si les hubieran dicho que son oficiales mayores de un Estado, dicen, no, yo me voy a otro tipo de vida. Es una vocación, no solamente por la política, sino por un tipo de política. Un tipo de política que no es la normal en este país. Es un liderazgo excepcional. No lo es porque sea la mar de inteligente y uno diga, caramba, me deslumbra su brillantez. Es por una cosa ética que es distinta. La inteligencia a veces viene con los genes, bueno, somos o no somos, y ni modo de cambiarlos. Pero las decisiones éticas sí son nuestras. Es nuestra responsabilidad decir sí o no, y cuando él toma el cargo del PRI en Tabasco, quiere hacerlo un partido realmente de base, desde abajo, y lo paran de inmediato y le dicen, no, tú no vas a destruir nuestro PRI, mejor te damos la oficialía mayor. Para mí ese punto es fundamental. Cuando se está al inicio de una carrera y se toma una decisión de esas y luego se sigue siendo congruente con esa decisión, entonces tenemos un líder político
ha de haber más mexicanos que han tomado esas decisiones, pero algunos simplemente les pasó la realidad por encima. Andrés Manuel también le hubiera podido pasar por encima, en parte por suerte no, y pudo seguir en su proceso cuando el sistema heredado de la revolución, el sistema creado por Calles, de partido de Estado, de poder presidencial concentradísimo, empieza a desmoronarse. Y entonces Andrés Manuel va a dar al PRD cuando se le critica, pero si usted fue priista, pues claro que fue priista, pues si no se podía hacer de otra manera en Tabasco. Pero insisto, si no se conoce la historia de Tabasco, no puede uno realmente entender del todo a Andrés Manuel. El México son muchos Méxicos. El México del norte, donde Morena todavía no tiene mucha base, es tan distinto del México del sur. Todos son México y a la vez no son. Son todavía agregados que están tratando de buscar una nación. El otro punto que Héctor pone como importante, pasa del papel central del líder a el hecho de que cuando este líder llega al poder, que la Ciudad de México, vaya que sí es poder, no es todo el sistema, pero es una parte sustantiva. Ahí hay que juzgar a Andrés Manuel. ¿Cómo ejerció el poder en la Ciudad de México? Es ya una cosa objetiva. ¿Qué hizo bien y qué hizo mal? Yo encuentro que son mucho más las partes positivas que las partes negativas, pero cada uno de los que se interesen en esto y se metan a ver, vean, por ejemplo, Héctor pone ahí todo su gabinete, quiénes son, de dónde vienen. Le pone Héctor variopinto. Hay algo de despectivo en eso de variopinto, porque en general son gentes buenas las que están ahí. Unas vienen del PRI, otras vienen del PAN, otras vienen de donde Dios los puso en un momento dado y luego llegaron ahí. Pero es un buen gabinete y hay que ver la forma como se enfrenta a intereses creados, al mundo real. Otro punto que yo recomendaría es que lean los libros de Andrés Manuel. No creo que haya muchos que lo hayan leído, pero por ejemplo, de los últimos libros, toma a Porfirio Díaz. No hace una investigación de una facultad, una investigación muy exhaustiva. Toma mucho a José Villegas. Hace el picadillo a Porfirio Díaz. No le da ni un centímetro de positivo. Todo está mal. Yo creo que no. Es ser un poquito más objetivo, porque no es académico, él es político. Sin embargo, se pone a hacer historia, porque antes hizo una historia de Tabasco. También ustedes pregúntense, ¿y Peña Nieto escribió alguna historia pues no escribió en su tesis? Entonces, menos se va a meter en la historia. Andrés Manuel no solamente la vivió en su sociedad, sino que se metió a la historia de México. Y el último libro, ese de Catarino Garza. A ver, ¿cuántos de ustedes conocen a Catarino Garza? Levanten la mano. Ah, ese es otro. Catarino Garza es un personaje que también es la sensibilidad de Andrés Manuel. Solamente se le ocurrió meterse a sacarla y se fue hasta Centroamérica a ver dónde andaban los restos de Catarino Garza. Catarino Garza es un mexicano muy interesante, es del norte. El Garza, bueno, no podía ser de otro lado. Si estás en el siglo XIX y te apellidas Garza, pues tienes que venir de allá. Es un opositor al porfiriato que imagina la Revolución Mexicana, la trata de organizar, hace hasta un código secreto para comunicarse con sus partidarios y empezar con el levantamiento, reta a balazos a un norteamericano que insultó a México. Pues órale, a ver, vamos a darnos, a ver quién se muere aquí. Entonces Andrés Manuel, dice mucho de Andrés Manuel el hecho de tomar a Catarino Garza, más que el estudio en sí, que no está mal, pero es un indicador
de Andrés Manuel, no de Catarino Garza. Es un indicador de Andrés Manuel, no de Porfirio Díaz. Es un indicador de Andrés Manuel, no de los liberales en el siglo XIX en Tabasco. Ya metido en esto, es enorme la fuerza de su liderazgo. El libro pone mucho énfasis en el desafuero. El desafuero, creo yo que tiene toda la razón Héctor, es el momento en que se quiebra la posibilidad de el cambio político en México, de la transición. La transición sí se dio en otros países, y se dio en ese que fue nuestro modelo, o al menos el mío, yo lo veía bastante interesante, que es el de España. Se muere Franco, viene el resquebrajamiento, se queda el poder durante un tiempo con una derecha de Adolfo Suárez, pero una derecha, curioso, una derecha honesta, es rarísimo, pero se tiene esa derecha, y esa derecha es capaz de entregar el poder a la izquierda sin que se le caiga el cielo, ni se abra el suelo. Y el punto es que el propio Suárez es el que desarma a los militares para que no estén jorobando con que no se acepte al Partido Comunista en el nuevo esquema. Es una derecha muy inteligente, es una derecha que dijo, España tiene que evolucionar, tiene que aceptar que está en la Unión en Europa, y que tenemos que estar allí. Ya Portugal ya empezó, pues nosotros vamos a... Aquí no. Aquí el desafuero del 2004 es la decisión clara. Esto tiene límites, y los límites son muy cortitos. Se puede cambiar del PRI al PAN, y hasta ahí. Si quieren cambiar del PAN al PRI, pues también se puede. Pero luego también del PRI al PAN, y ahí nos vamos. Oiga, pero si el país es mucho más amplio, eso no. Y ahí se viene ya lo del fraude del 2006, que está tratado de manera muy correcta. No se va tampoco con la idea de el fraude escandaloso. Es que son un montón de cosas las que van ocurriendo para poner los límites. Entonces ahí está el otro punto básico de la historia política contemporánea de México en el 2004, el desafuero y la elección del 2006. Ahí se quebró todo, ahí se echó por tierra las posibilidades, que sí hubo posibilidades de una transición diferente. No estaba escrito por el dedo de Dios, como dice el himno, que el destino de México fuera volver al PRI, pero prefirió el PAN que volviera el PRI a que hubiera un tránsito hacia la izquierda, una izquierda que Andrés Manuel, la izquierda de Andrés Manuel, algunos todavía de los muy ortodoxos que quedan de la izquierda, pero si no es de izquierda, bueno, no, nunca estuvo en el Partido Comunista, no está pidiendo que el capitalismo desaparezca y que nos vayamos todos corriendo al socialismo. No, es la izquierda que México tiene. No quiere cambiar el sistema, no puede, pero sí quiere que esto no esté tan desequilibrado, que la carga se equilibre. Ya con eso nos daríamos por bien servidos. Y luego otro punto que Héctor, les digo, tiene un montón de datos que uno los lee y luego dice uno, bueno, ya se me olvidó qué fue, porque son uno tras otro, pero ese es el objetivo de un investigador. Entonces, él dice, algunos de estos datos, bueno, son de sus lecturas, son de sus encuestas, de sus entrevistas, no encuestas, entrevistas, y otros son de su vivencia cotidiana, los fue tomando, este día pasó tanto, estuve en esta reunión, pasó tanto, y va tomando sus datos. Es una observación participante la de Héctor. En este proceso también está el PRD como parte centralísima. Es decir, cómo se va desgajando lentamente, desprendiéndose del PRD.
El PRD nunca pudo superar su división inicial y se siguió ahondando, y los poderes que ya existían supieron perfectamente cómo meterse en esas divisiones. Y Andrés Manuel, que ya conoce el PRI de Tabasco, dirigió una partecita del PRI, luego va a dirigir el PRD, y ahora Morena, de que tiene experiencia en partidos, ni duda, en partidos, porque se partieron, y en partidos con gran control como era el PRI de entonces. Esa parte está bien abordada. Es casi ya es una tragedia, se tiene que ir deslindando, pero podía, dice Héctor, podía Andrés Manuel haber sido otra cosa si no le hubieran hecho el desafuero. Podría Andrés Manuel haber sido otra cosa si el PRD no intenta marginarlo, excluirlo. Entonces la parte última del libro es esto: ¿es movimiento o es partido Morena? Y tiene las dos cosas. La solución es mantener las dos cosas: ser un movimiento social y ser un partido. No es fácil, no es nada fácil tener estas dos características. No sé si se las pueda seguir manteniendo, si deba de seguirlas manteniendo, pero por ahorita esa es su naturaleza: partido, movimiento, movimiento, partido. En este momento es más la parte de partido, porque vienen las elecciones, porque estamos en elección del Estado de México, pero eso ya no lo aborda. Sin embargo, para entender esto que estamos viendo en el Estado de México, para entender lo que viene en el 2018, pues sí, esto ayuda un montón. Puede Héctor quizá ponerlo al día, o ya no, dejar, esto queda como el momento del nacimiento, ya no lo va uno a modificar. Podrá uno interpretarlo después, pasados los años, de otra manera, pero ya lo que pasó, pasó, bien o mal. Ahí está. A lo mejor hay que dedicar las energías a la otra etapa, ya sin modificar esto. Pero este libro, si se queda nada más en esos 1000 ejemplares, sería una pena. Tiene que difundirse más, para conocer a Morena, porque el grueso de los mexicanos la conocen más bien por sus enemigos. Otra parte que tiene importante es tu periódico. Tu periódico es un punto. Yo no lo había visto tan claramente. Héctor dice regeneración antes de que sea partido. Regeneración le da una enorme, un cambio. Ya no es un movimiento social, sino que tiene un periódico que es un órgano del partido, que se lea mucho o poco, ahí quedan las ideas principales. Cuando se registre la historia, ahí está, Regeneración va poniendo las etapas, los temas, lo importante del partido. Así pues, le deseo a este libro de Héctor Alejandro, porque ya me di cuenta por el libro que hay varios Héctor Quintanar, su papá, sus hermanos, que se llaman Héctor, entonces hay que ponerle Héctor Alejandro para no confundirlo. Espero que este libro tenga una difusión mayor. Tiene sentido conocerlo ahora. Bueno, además también dentro de 50 años, cuando se trate de entender el mundo de ahora, también tendrá sentido, pero hoy tiene un sentido de urgencia. Muchas gracias. Gracias al doctor Lorenzo Meyer. Vamos a darle la palabra al autor. Héctor Alejandro estudió comunicación, licenciatura en comunicación en esta facultad. Su trabajo de tesis de licenciatura fue un trabajo sobre Luis Javier Garrido, del cual fue discípulo Héctor. Como ya lo señalaba al principio, a mí me tocó conocer a Héctor, igual que Figueiras, casi lo conocimos al mismo tiempo, como alumno, como integrante del Seminario Interdisciplinario de Comunicación e Información desde 2007, primero como ayudante de investigador, después ya como un investigador.
como colega, profesor en esta facultad y como amigo, que es lo que me gustaría también señalar. Héctor ha sido un amigo muy cercano en estos últimos años. Esta presentación a mí me suena también como una especie de despedida, porque Héctor se nos va, como algunos de sus alumnos ya saben. Héctor se va en unos cuantos meses a hacer un doctorado fuera de México. ¿Qué esperamos que siga Héctor? Esperamos que vuelva con otro libro bajo el brazo. Seguramente va a volver con más conocimientos, con más interés, con más elementos para analizar este país y se reincorporará seguramente a esta universidad y a la vida de este país en muchísimos aspectos. Héctor. Si bien esta lógica de que las presentaciones del libro son como un bautizo, pues espero también volver con otro hijo, pero de papel. Después se podrá reeditar otro bautizo así, a raíz de los estudios doctorales. Yo no sé cómo empezar a agradecer lo que ha pasado el día de hoy, es algo que superó mis expectativas. Es para mí un gran orgullo que esté un foro con comentaristas tan distinguidos que yo en términos personales aprecio muchísimo y en términos intelectuales admiro todavía más. Entonces, pues, al mirar al público veo a lo que ha sido mi gran orgullo en mi trayectoria académica, que son los compañeros estudiantes de mi grupo, los profesores que me han formado, y mi familia. Entonces esto superó con creces mis expectativas y pues estoy muy agradecido de ello. Solamente voy a hablar un minuto para formalizar los agradecimientos, así que les pido a mis alumnos que cuando llegue a 35 me digan que me calle, tal y como lo hacen en el salón de clases. Y comienzo con un comentario que después de revisar lo que significa Morena, después de rastrear sus orígenes desde la biografía de López Obrador, los episodios políticos que le han dado cauce, la serie de factores que influyeron en que se convirtiera en un partido político, yo vislumbro que 2018 es un escenario muy parecido, no a 2012, sino a 2006, porque a los compañeros de Morena les genera mucho entusiasmo ver que en muchas encuestas, incluso las que a veces no son tan confiables, ponen a López Obrador en un lugar preferencial, encabezándolas o como una candidatura muy competitiva. Eso pues es motivo de regocijo, de confianza para los integrantes de Morena, pero a mí me da el sentido contrario, porque me parece que en 2005 ocurría algo muy parecido. López Obrador no solo encabezaba las encuestas, sino que arrasaba en ellas, llegaba a tener una ventaja de hasta de 10 puntos con respecto a su más cercano competidor, y el desafuero, como ya se planteaba aquí, fue una consecuencia de ese lugar privilegiado en las encuestas, porque el desafuero puso en alerta a la sociedad, porque antes ya había habido muchos golpes políticos en contra de López Obrador, algunos productos de los errores de su propio equipo, de gente que cometió asuntos indeseables, como el caso de los videoescándalos. Otros eran exageraciones, como el caso del famoso chofer de López Obrador. Pero todo eso iba dirigido al prestigio de López Obrador. El desafuero ya era algo que lo quitaba de la contienda presidencial de 2006 por completo. Y esa alarma se encendió en la sociedad, que dijo, simpaticemos o no con el personaje, pues el hecho de que se le excluya de manera ilegítima de una contienda presidencial va en detrimento de la democracia. A mí me queda la impresión de que seguimos viviendo la resaca del desafuero. Seguimos en esta idea donde cuando un personaje como López Obrador tiene posibilidades reales de acceder al poder, pues empieza la maquinaria
política del sistema establecido a tratar de frenar esa posibilidad. Y pues creo que 2018 va a ser una cuestión muy parecida a la de 2006, que terminó en una elección de Estado, que eso es en detrimento, por supuesto, de la democracia mexicana. Con eso cierro la parte académica. Yo quiero nada más relatar la anécdota de cómo nació esta investigación. Cuando en 2011 yo me proponía ingresar al programa de posgrado en estudios políticos y sociales de esta universidad, pues yo como buen integrante de esta facultad tenía la cabeza dispersa y una variedad de temas tremenda en la mente. Por mi idea pasó la posibilidad de estudiar la historia de la Policía Federal, la historia de... En ese momento acababa de ocurrir uno de los tantos conflictos en Gaza, en Medio Oriente, y se me ocurrió también estudiar la historia del sionismo y el antisionismo en México. Se me ocurrió estudiar la parte de la teoría de las élites en gobiernos locales en el estado de Veracruz, y se me ocurrió estudiar los movimientos que había encabezado Andrés Manuel López Obrador en la política mexicana. Desde luego, lo que uno tiene que hacer en esos momentos de crisis es, antes uno se iba a confesar con el cura, luego uno va al diván del psiquiatra. Yo hice algo parecido, fui con el doctor Luis Javier Garrido y le pedí un consejo. Y cuando él escuchó la variedad de temas, me dijo: ni le muevas, tú estudia al movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Por dos razones. Una, es un tema coyuntural, es un tema de mucha importancia en la historia política mexicana, y además, como que me vas a ahorrar trabajo, porque así ya no lo estudio yo. Y entonces, pues, hice el anteproyecto que revisó él. Después quiero yo agradecer al maestro Leonardo Figueras y a la doctora Carola García, que fueron revisores también de ese anteproyecto, y sobradamente agradecer a quien se convirtió en mi tutor y en un gran mentor para mí en la maestría y en la vida, que es el doctor Luis Gómez. Y posteriormente el comité revisor se terminó de constituir por la doctora Angélica Cuellar, actual directora de esta facultad, por el doctor Carlos Simas y por el doctor Miguel Armando López Leiva. Y desde luego quiero también hacer muy patente mi agradecimiento al doctor Lorenzo Meyer, quien con una generosidad total, el día de mi examen de grado, junto con mi tutor y junto con la doctora Cuellar, sugirieron que este texto pudiera convertirse en un libro, y pues ellos son los culpables de que yo me haya atrevido a esta tarea, a esta labor. Y pues quiero agradecer la patente de ese apoyo que hizo el doctor Meyer, que se concretó con la redacción del prólogo de este libro. Yo podría seguir empleando más minutos a tratar de refutar al autor, porque pues ya uno se pone a pensar, las investigaciones son así, uno nunca queda satisfecho con cómo quedan, y pues creo que vendrán algunas más referidas a este tema, pero pues de momento este origen, este momento está relatado en este libro. Quiero agradecer a mi familia aquí presente, a mis amigos aquí presentes y a mis otros maestros, que son los alumnos de esta facultad, de quien mucho aprendo cada día. Muchas gracias. Vamos a preguntar si alguien quiere realizar algún comentario, alguna participación. Bueno. Quería preguntarte ¿qué Morena tuviste antes de la investigación y qué Morena tuviste después de la investigación? Por el comentario de Luis Gómez, te dijo, pues trata de ser objetivo, o sea, si está bien que ames lo que estás investigando y todas estas cuestiones,
pero sea objetivo, ¿no? Entonces es parte importante. Y también pues felicitarte porque pues fuiste mi profesor y pues la verdad es que te respetamos, te queremos. O sea, todos los compañeros pues hablan bien de ti y pues te deseamos lo mejor porque te lo mereces. Y además investigaste a Morena. López Obrador pues es un candidato de izquierda que históricamente pues desgraciadamente históricamente se ha sometido, se ha matado, se ha normalizado la situación de matar candidatos, de anular las elecciones y Morena ahora lo está logrando, ¿no? Entonces bueno, felicitarte y termino con esto. Muchas gracias. A propósito de gracias por las intervenciones muy aclaradoras. Respecto al 2018, hay una gran diferencia con la 2012. Ahí estaba el señor de las ligas, Bejarano, toda esa campaña de supuesto desprestigio y que ha ido remontando Andrés Manuel y todo el movimiento con sus fundamentos políticos en que pone a la política y la moral y la ética por delante. Es lo que podemos suponer que va a salvar esto a Delfina Gómez. Se van a ir hasta el fondo para tratar de buscarle, pero ya va a estar muy canijo, ya nadie les cree. No es que hayan agotado la calumnia y la mentira, pero van a seguir por ahí, y entonces eso ha sido determinante para que haya una gran diferencia en estos años, 2012 y 2018, y bueno, se nota la cuestión también de la fundamentación de movimiento y partido que toma de Gramsci, que es lo que desde que él fue presidente del PRD le pusimos mucha atención, porque eran ya insuficientes los otros fundamentos que nos habíamos dado en la izquierda desde hace mucho, y que ha desarrollado, pero siempre poniendo por delante la conducta, la política, la ética y la moral como dirigente intelectual y moral de este país, y ahí nos vamos. Buenas tardes. Antes que nada quisiera felicitarlo. Estoy segura que este libro es uno más de los logros que usted tendrá a lo largo de su vida, y como un egresado de la facultad igual tendrá un lugar entre los más destacados de la universidad. Quisiera realizarle dos preguntas. La primera es: ¿por qué usted eligió Morena? ¿Por qué Andrés Manuel López Obrador? Y más, ¿cómo fue que usted lo decidió para su tesis? O sea, ¿qué inspiró en usted que fuera un tema relevante? Y bueno, mi segunda pregunta es: ¿qué resultado, qué impacto cree que tenga este libro a partir de su publicación? Gracias. Creo que por razones prácticas podemos irnos de tres en tres para darle celeridad a este asunto, ya que todas iban dirigidas a mí. La primera, ¿qué Morena observo antes y después de la investigación? Me parece que es una pregunta importante, ya que a mí me tocó revisar el proceso tal como lo digo en el libro, cuando era un cuerpo político vivo. No sabíamos todavía bien a bien qué era Morena cuando empecé la investigación en 2011. Yo pensaba que era una especie de partido sin registro. Después, cuando ellos decidieron convertirse en partido, me facilitaron las cosas, pero porque ya sabía ponerle un nombre, pero de todos modos eso no redujo la complejidad para investigar. Yo observo que es un partido que en este momento, donde ya es una fuerza política preponderante, es cuando va a enfrentar de verdad sus verdaderos problemas, empezando por la cauda de oportunistas que van a entrar, los filtros que son tan difíciles de poner en un partido como Morena para el ingreso, porque todos los partidos para ser competitivos aspiran a ser abiertos. Ya los partidos de clase o de sector ya no son algo que exista como tal. Desde el advenimiento de la democracia, ya como este modelo de gobierno al cual ningún otro le hace competencia, pues ya los partidos necesariamente se tienen que abrir, y Morena se enfrenta a eso. Entonces ese es el Morena que ve, un partido
que ya está disputando el poder, ya está disputando cargos y por ende apenas se está enfrentando a sus verdaderos problemas. ¿Por qué Morena? Bueno, creo que el principal culpable es el doctor Garrido y le agradezco muchísimo esa culpa porque, pues, básicamente me comentó que se trataba de una cuestión política imprescindible para comprender no solamente al partido en sí, sino a la historia reciente de nuestro país. Entonces, de ahí viene la intención de haber estudiado a Morena y cosa que desde luego fue cuando yo empecé a estudiar el movimiento, era todavía algo medio disperso. Yo le puse a la investigación algo así como los movimientos en que ha estado López Obrador, pero fue mi tutor Luis Gómez quien me dijo: observa a Morena como tal, porque eso va a ser una síntesis, lo cual fue un gran acierto y pues es el resultado de este libro, que ignoro qué impacto tenga todavía, pero la intención es que la militancia conozca de dónde viene y quienes no son militantes conozcan parte de un proceso reciente de la historia política mexicana. Tomamos 3 más porque se nos está acabando el tiempo. 3 preguntas más. Bueno, primero que nada, Héctor, es un placer verte aquí en esta faceta como escritor ahora. Tú que has sido, además de un profesor, un amigo para nosotros. Es un gusto verte aquí triunfando con este primer libro. Y bueno, tengo una pregunta, son 2 más bien. La primera es tu percepción sobre esta Morena que estudiaste ahora. ¿Cuál es tu percepción a futuro de Morena? ¿A dónde va a desembocar Morena? ¿Será como otro partido, como el PRD quizás a futuro? Un partido que, no sé, por el Pacto por México se ha afianzado más quizás a la derecha. Y la segunda pregunta, bueno, esto ya te la hice en una entrevista el martes, quisiera, si la quieres contestar también, estaría bien, pero es más para los demás compañeros que están en la mesa. Además de Andrés Manuel López Obrador, ¿ustedes ven otro jefe dentro de Morena a futuro? Ya sea que Andrés Manuel gane